En esta oportunidad resolveremos un ejercicio utilizando el método de Steiner. Este método busca que nosotros seamos capaces que dividiendo una cierta figura en partes, en diferentes partes o diferentes figuras que nosotros seamos capaces de analizar, determinemos sus diferentes propiedades, el centroide de cada figura, la inercia, para poder obtener la inercia y en este caso el centroide de la figura completa. Vamos a pasar por dos procesos o por dos tablas que vamos a ir llenando y vamos a ir trabajando. Yo primero lo voy a explicar sin tabla, ya, y luego vamos a ir llenando los valores correspondientes en cada una. El primer procedimiento va a ser para determinar el centroide. El centroide se calcula en el eje X y en el eje Y. En el eje X se calcula como la sumatoria de todos los valores, ya, o todas las piezas que nosotros vamos a dividir del centroide de cada una de las figuritas por el área de cada una de las figuritas dividido en el área total, que sería equivalente a la suma de todas las áreas que hagamos en nuestra división. En el eje Y es lo mismo, ya va a ser la sumatoria de todas las piezas o todas las figuritas que nosotros dividamos o que definamos por el centroide en el eje Y, ya multiplicado por el área de cada figura, dividido por el área total. Con eso vamos a determinar el centroide, que va a ser el primer cálculo que nosotros vamos a proceder a hacer en este minuto. Para eso es necesario que nosotros hagamos el procedimiento que corresponde al teorema de Steiner o el cálculo del centroide. Lo primero que vamos a hacer es dividir la figura en la cantidad de partes que nosotros estimemos conveniente. Evidentemente, antes de hacer esto, tenemos que ser conscientes y capaces de reconocer cuáles son las dimensiones de la figura. Ya, en este caso, esto corresponde a un perfil IPN, ya 380 nos están dando las dimensiones. Estos perfiles se suelen llamar perfiles I o perfiles H. Ya vamos a encontrar diferentes clasificaciones. Ya en este caso, específicamente el que nos están asignando es este. Yo lo voy a dibujar acá para poder determinar efectivamente las dimensiones que nosotros queremos de este perfil. Acá en la tablita que tenemos arriba, que esto es muy parecido a lo que tenemos generalmente o lo que nos entrega el manual del Syntac o otros manuales de diseño de elementos, ya nos salen las dimensiones en milímetros. Ojo con esto, porque todo lo que ustedes llenen en la tabla o que ustedes hagan de cálculo en estos ejercicios tiene que estar en centímetros. Así que lo primero que yo voy a hacer es pasar todo esto de milímetros a centímetros. H está en milímetros, son 380, centímetros van a ser 38. B dice que son 149, en centímetros van a ser 14,9. Recuerden que un centímetro equivale a 10 milímetros. TW, que va a ser el espesor del alma, dice que es 13,7. Al dividirlo por 10 nos va a quedar 1,37. Y finalmente TF, que va a ser el espesor del ala, dice que es 20,05, o sea, 20,50, nos va a quedar 2,05 centímetros. Ahí ya tenemos las dimensiones con las cuales vamos a trabajar nuestra figurita. Tenemos entonces H, que va a corresponder a la altura total de nuestro perfil, que en este caso son 38 centímetros. B, que corresponde a la base, miremos acá las dimensiones, en este caso son 14,9 centímetros. TW, que es el espesor del alma, como podemos ver acá en el ejercicio o en el enunciado que nos está entregando, va a ser este, es de 1,37 y el espesor de las alas es de 2,05, que va a ser esto. Tenemos entonces a nuestra disposición ya toda la información necesaria para hacer los diferentes cálculos. ¿Cuál va a ser el primer procedimiento? El primer procedimiento consiste en que nosotros hagamos la división de nuestra figura, que originalmente es la que tenemos arriba en rojo, ya la cantidad de figuras que nosotros estimemos conveniente para hacer los cálculos. ¿Cuál es el único requisito que tienen que tener estas figuras? Que usted sea capaz de determinarles el área, o sea, que usted conozca la fórmula con la cual se calcula el área. En este caso, para este tipo de perfil es bastante simple porque podemos dividirlo en muchos rectángulos, que es lo que nosotros vamos a hacer, los voy a enumerar. Recomiendo enumerarlos de abajo hacia arriba, o sea, el primero que sea el que está más abajo y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque cuando determinemos posteriormente el centroide de cada una de estas figuras, va a ser mucho más fácil para nosotros el hecho de observarlo o de verlo de esta manera. ¿Ya? Seguimos. Cuando ya definimos la cantidad de figuras con las cuales vamos a trabajar, voy a dejar la tablita a un costado por mientras.
Ya, nosotros vamos a ir analizando figura por figura. Como les comentaba hace un rato, yo voy a trabajar sin la tabla primero y después vamos a ir ingresando los valores a la tabla. La figura 1 corresponde a este rectángulo que está acá, donde de la figura nosotros necesitamos reconocer base, altura, área, centroide, etcétera, etcétera. Acá dije algo súper clave, dije centroide. Y ese centroide nosotros lo tenemos que sacar evidentemente de algún plano, de alguna referencia. Aparte de ustedes hacer la división de cada una de estas piezas, va a ser necesario que ustedes definan un eje de referencia. Yo les recomiendo siempre que el eje de referencia parta en donde empieza la figura, o sea, como que la figura la colocan sobre este eje de referencia, algo así como lo que estoy haciendo acá con este plano cartesiano rojo que estoy trazando acá. ¿Por qué les recomiendo esto? Porque así usted sabe que la figura parte en un 0, 0 y de ahí empieza a determinar las coordenadas. ¿Qué coordenadas vamos a tener que determinar? Vamos a tener que determinar el centroide de cada figurita y posteriormente cuando apliquemos el teorema de Steiner vamos a tener que ver cuáles son las variaciones que existen entre cada uno de estos elementos. La figura 1 tiene sus dimensiones, 14,9 centímetros la base y la altura, en este caso es de 2,05. Está en el enunciado, en la información que tenemos. Entonces, empecemos a llenar la información que tenemos. La figura 1, necesitamos saber cuál es su base, cuál es su altura, cuál es su área. Como esto es un rectángulo, la fórmula del área es base por altura. Hay que reconocer claramente quién es base y quién es altura. Aquí no puede ser al azar. La base va a ser siempre donde se apoya la figura. 14,9 centímetros es la base, 2,05 centímetros es la altura. Y el área va a ser 14,9 por 2,05. 14,9 por 2,05, que van a ser 30 puntos, vamos a redondear en 3 decimales en este caso, 30.545. 30.545 centímetros al cuadrado. Eso es lo primero que debemos determinar de nuestra figura. Posterior a eso vamos a determinar el centroide. El centroide lo vamos a determinar en base al eje de referencia que acabamos de plantear. Como esto corresponde a un rectángulo, la forma más fácil para determinar el centroide es trazando diagonales y determinando en qué punto chocan ellas. De igual manera, nosotros sabemos que en los rectángulos el centroide está justo al centro de la figura, es decir, a la mitad del eje X y a la mitad del eje Y. Este centroide va a ser una coordenada, es un puntito, o sea, nosotros lo podemos identificar en el plano cartesiano. Ya, en este caso, este puntito, que va a ser nuestro centroide o nuestro punto de referencia, va a ser la mitad de la coordenada en el eje X. Si en el eje X teníamos 14,9, la mitad va a ser 14,9. La mitad va a ser 7,45 en el eje X. Y en el eje Y va a ser la mitad del espesor que tenía esto en el eje Y. El espesor es de 2,05. Si lo divido por 2, eso me da 1.025. Entonces, teniendo el espesor que es 1.025 en el eje Y, 1.025, que es justamente la mitad de esto, ya podemos determinar esta coordenada. Este primer punto, es decir, el centroide de la primera figura, que lo vamos a llamar x1 y 1, porque corresponde al centroide de esa figura. En este caso, en el eje X dijimos que iba a ser la mitad, que eran 7,45. Ya, aunque aquí se me borró, 7,45, porque está justamente en la mitad en el eje X. Y en el eje Y vamos a tener 1.025. Ese es el centroide. En otras palabras, es la coordenada que tiene el centroide de esta figura en este plano cartesiano de referencia que nosotros estamos analizando. Lo colocamos acá. Tenemos el x1 y tenemos el y1. En este caso dijimos que el x1 es de 7,45 centímetros. Esto está en un plano cartesiano que está en centímetros. Y que el y1 va a ser 1.025 centímetros. Recuerden que la fórmula para determinar el centroide en el eje X y en el eje Y es con el producto entre el x sub y y el a sub y. Eso quiere decir que en nuestra figurita vamos a tener que multiplicar x1 por el área 1 y y1 por el área 1. En este caso el área 1 es 30.545 y el x1 es 7,45. Y el I1 es 1.025 por el área, que eran 30.545. Esto nos va a dar 30.545 por 7.45, que son 227.560. 227
.560. Esto está en centímetros al cubo por si acaso. Multiplicamos un área por una distancia. Centímetros al cubo. Por otro lado tenemos 1.025 por 30.545, que nos da 31.309, al redondear en 3 decimales. 31.309 centímetros al cubo. Eso es el procedimiento que corresponde a la primera figura. Vamos a repetir este procedimiento con la figura 2 y la figura 3 respectivamente. Los voy a ir haciendo hacia el lado para que después vayamos haciendo la comparación de los valores que obtuvimos en cada caso. Voy a hacer una separación acá y vamos a trabajar con la figura número 2. El cálculo de la figura 2. Yo aquí adelanté un poquito las dimensiones. Lo que sí me falta aún es la altura de la figura 2. Ya, porque tengo que determinar cuánto mide esto, porque ese pedacito es el que corresponde a la altura, en este caso, del alma de mi ejercicio. ¿Cómo lo vamos a calcular? La altura total son 38 centímetros. Y tenemos el ala, o el espesor de las alas, porque en este caso son 2, que es 2.05 en este caso por 2. Eso hace que la altura sea de 33.9 centímetros. 33.9 centímetros. Entonces, nuestra base es 1.37 centímetros, la altura es 33.9 centímetros y el área va a ser 1.37 por 33.9. 1.37 por 33.9 nos da 46.443. 46.443 centímetros al cuadrado. Va a ser el área de nuestra figura número 2. Ahora, es necesario que nosotros determinemos el centroide de cada una de estas figuras por separado. El centroide va a ser la posición en este plano de referencia que nosotros acabamos de plantear. En este caso, en el eje X coincide con la coordenada que teníamos previamente, y en el eje Y va a ser esta altura. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Sabemos que el ala tiene un espesor de 2,05. O sea, de aquí a acá tengo 2,05. Nos faltaría saber cuánto es este pedacito que queda hacia arriba. Lo que nosotros también sabemos es que el alma tiene un espesor de 30, o sea, un ancho, o un largo en este caso, una altura de 33,9, por lo que si lo dividimos por 2 llegamos a 16.95. Ya, o sea, eso que me faltaba era 16.95. Si yo le sumo los 2.05, llego a 19, que va a ser la altura a la cual llega este puntito o esta segunda coordenada. Lo que implica que en el eje X va a ser 7,45 y en el eje Y 19. 7,45 en el eje X y en el eje Y 19 centímetros. Esto, posteriormente, es necesario que lo multipliquemos por el área de cada una de estas figuras, es decir, en este caso estoy en la figura 2, va a ser x2 por a2 y y2 por a2. Entiéndase que este x2 y este y2 corresponde al centro de gravedad de la figura 2, que está con su coordenada respectiva, en el eje X y en el eje Y. 7,45, 19 y tenemos que multiplicar por 46.443. 46.443. Esto nos da 7.45 por 46.443, 346 centímetros al cubo. Y la otra nos da 19 por 46.443. 19 por 46.443. 882.417. Esas serían nuestras coordenadas respectivas. Para la figura 3 vamos a hacer exactamente lo mismo. Yo adelanté un poco porque la figura 1 y la figura 3 son iguales. Por ende, la base y la altura y el área, por ende, son las mismas. Así que reciclé los cálculos que tenía. Base 1, altura 1, te puse de nuevo área 1, corresponde en este caso a el área 3, base 3 y altura 3. Tenemos base 3, altura 3 y área 3. Aquí va a ser distinto el centroide de esta figura. ¿Ya? ¿Por qué? Porque evidentemente esta figura, si yo la miro en este plano cartesiano, está en otra posición. ¿Ya? Es acá arriba el centroide que yo estoy buscando. En el eje X coincide, es decir, sigue siendo el mismo, que es 7,45, mientras que en el eje Y es distinto, porque está acá, miren.
Y acá, usted ya sabe que hasta acá tiene 38. Usted quiere saber a cuánto equivale ese pedacito. La forma más fácil de calcularlo es que a la altura total le reste la mitad del ala. En este caso sería 38 menos 1.025. Que eso nos da 36.975. 36.975. Entonces, en el eje X tenemos 7,45 y en el eje Y tenemos 36.975. Calculamos nuevamente el área 3 en este caso por el X3, el área 3 por el Y3. Serían 7,45 y 36.975 por el área, que son 30.545, 30.545. Eso nos da 7.45 por 30.545, 227.56. Y en el eje Y tenemos 36.975 por 30.545. 1129.401. 1129.401. Ya. Toda esta información que acabamos de sacar nosotros es bastante factible y viable completarlos en esta tablita que yo les dejé acá. Esta tablita también está adjunta en sus actividades, ya en caso de que alguien quiera utilizarla. Figura 1, figura 2, figura 3. Ya, aquí es simplemente traspasar la información. Esta tabla puede ser bastante útil para ustedes ordenar la información y que se les haga más fácil el desarrollo posterior. Base 1, 14,9, voy a llenarlo hacia el lado. Altura 1, 2.05. El área, 30.545. Tenemos X1, 7.45. Y 1, 1.025. A1 por X1, 227.560. Y I1 por A1, 31.309. Hacemos lo mismo con la figura 2. La base es de 1.37. Es importante las dimensiones porque después tenemos que determinar las inercias. Y para las inercias necesitamos las dimensiones. 33.9, 46.443, 7.45, 19, 346, 882.417. Y en la última tenemos las mismas dimensiones que el primero. 14,9, 2.05, 30.545, el centroide en el eje X 7.45, en el eje Y 36.975, nos dio 227.560 y 1129.401. Ya, ¿cuál es la gracia de esto? Que acá abajito tenemos unos pequeños subtotales que nos van a ayudar a nosotros a hacer los cálculos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a determinar cuál es el área total, que va a ser la suma de las tres áreas. Y también vamos a determinar la suma de los AI por XY y por otro lado, la suma de los AI por II. Ya, son distintos valores. Partamos con el área total. 30.545 por 2 más 46.443. 107.533. 107.533. Hacemos lo mismo con los AI XY. Tenemos 227.560, en este caso son 2, más 346. Eso nos da 801.120. 801.120. Ahí por I tenemos 1129.401 más 882.417 más 31.309. 2043.127. 2043.127. Ahora, ¿cómo determinamos el X centro de gravedad? Va a ser la sumatoria de los A sub I por XY, que es este valor que tenemos acá, 801.120, dividido por el área total, que es 107.533. Esto acá arriba está en centímetros al cubo y abajo en centímetros cuadrados. Por ende nos va a quedar centímetros. Tenemos 801.120 dividido en 107.533.
nos da 7.45 centímetros. En el eje Y hacemos lo mismo, tenemos 2043.127 dividido en 107.533, esto está en centímetros, después de hacer esta simplificación correspondiente. 2043.127 dividido en 107.533 nos da 19 centímetros. Por ende, el X centro de gravedad y centro de gravedad, es decir, las coordenadas del centro de gravedad de nuestra figura, son en X 7,5 y en Y 19. Ahí tenemos la primera parte de nuestro procedimiento. ¿Qué viene ahora? Ahora viene el cálculo de las inercias, ya, para poder determinar el momento de inercia total de nuestra figura y posteriormente determinar el radio de giro. Voy a enumerar las mismas figuras. Ya, esto es una continuación de la tabla que tenemos arriba. Aquí aparece ICMX y CMI. Eso corresponde a la inercia del centro de masa de la figura que estamos analizando, se hace por figura, y se calcula en el eje X y en el eje Y. Acá abajo yo voy a colocar las fórmulas. La inercia del centro de masa en el eje X va a ser 1/12 de la base por la altura al cubo. Un truco para que nunca se equivoquen: en los rectángulos usted tiene una base y tiene una altura. Tiene que estar claro usted cuál es la dimensión o cuánto vale, cuánto mide cada una de ellas. Cuando usted determine la inercia en el eje X, lo que va elevado al cubo es la coordenada o la medida que usted tiene en el eje Y. Por ende, si yo estoy calculando la inercia en el eje X, en mi fórmula lo que está elevado al cubo es la altura, que es lo que corresponde al eje Y. Cuando usted determina la inercia en el eje Y, lo que va elevado al cubo es lo que está en el eje contrario, es decir, la base. ¿Ya? Para esto necesita conocer las dimensiones solamente, es decir, la base y la altura. Con eso vamos a llenar estos valores de acá. Acá dice A por dx al cuadrado y A por dy al cuadrado. Esto corresponde a la variación que se asocia a este teorema, que es el teorema de Steiner. El teorema de Steiner, ya, lo que busca, se llama el teorema de los ejes paralelos, lo que busca es que usted de alguna manera compense esa variación que existe entre las inercias, porque esta figurita usted la dividió en muchas partes y ahora esas partes las tiene que juntar. Y no es tan simple como que uno diga, ya la junto, ahora me da todo. No, hay que ver cómo se compensa esa unión que se realiza. Entonces, para determinar la inercia final, ya se utiliza este teorema de Steiner, para la cual nosotros vamos a calcular todo esto. Y la inercia en el eje X va a ser igual a la suma de las inercias de los centros de masas, o sea, hacemos una sumatoria, esto lo vamos a hacer hacia el lado, más el área de cada figura por la variación en el eje contrario. Es decir, si estoy sacando la inercia en el eje X, voy a multiplicar el área por la variación en el eje Y. Si estoy sacando la inercia en el eje Y, voy a sacar o voy a multiplicar la variación en el eje X y se lo voy a sumar a la inercia que tengo. Ya, esta área o esta A que aparece acá es porque corresponde al área de la figura que estamos analizando. O sea, esto lo vamos a tener que hacer por figura. Figura 1, figura 2, figura 3. Ya, ahí tengo las fórmulas de las inercias. Acá abajito voy a dejar las fórmulas que corresponden a los cálculos ya de estas variaciones. Estas variaciones son el área de la figura que corresponde por el centroide de la figura menos el centro de gravedad, y esto va al cuadrado. Entonces me queda centímetros al cuadrado por centímetros al cuadrado, centímetros a la cuarta, que es la unidad de medida de la inercia. En el eje Y se hace lo mismo. El centroide de la figura, el centroide de todo el esquema que estamos analizando. Entonces, yo voy a ir calculando y colocando los valores. Ya no voy a ir colocando el detalle, simplemente voy a ir analizando o voy contando de qué figura estoy haciendo el cálculo para hacer este procedimiento más rápido. Voy a sacar las inercias en el eje X y en el eje Y de la figura 1, que son las mismas por si acaso que la figura 3. En el eje X dice que es la base, que es 14,9, por la altura elevada a 3. Me da 10.697. 10.697, 10.697. Solamente ingresé las dimensiones. Ahora, lo que va a ir elevado al cubo, en este caso, va a ser la base, porque ahora voy a calcular la inercia en el eje Y. Y la altura va a quedar elevado a 1. Eso nos da 565.108. Esa es la fórmula, está acá abajo. Base elevado a 3 por la altura. 565.108. 565.108. 565.108.
Perfecto, nos faltaría solamente la figura número 2. Ya la fórmula es la misma. Para sacar la inercia en el eje X es la base por la altura elevado a 3. En este caso la base es de 1.37. 1.37 y la altura corresponde a 33.9. 33.9 nos da 4.447.73. 4.447.73. Mientras que la inercia en el eje Y va a ser un doceavo de la base elevado a 3 por la altura. O sea, aquí cambia lo que va elevado a 3. En este caso lo que va a ir elevado a 3 es el 1.37. Y eso nos da 7.264. 7.264. Y calculamos las inercias. Ahora, para hacer este cálculo de las variaciones, ya yo lo voy a ir haciendo acá abajo por figurita, pero hay que tener en consideración los centroides de cada figura en cada eje. Ya. Yo voy a hacer todos los del eje X primero y después los del eje Y. Figura 1, todos tienen como centroide el 7,45. Entonces sería A1 por, en este caso voy a poner A1 solamente, pero el área 1 es 30.545. El centroide en el eje X es 7,45 y el centroide de la figura final es 7,45. Esto me va a dar 0 y al elevarlo al cuadrado va a ser 0. O sea, esto va a ser 0. Como en todos los casos, tanto en la figura 2 como en figura 3 es lo mismo, nos va a dar en todos los casos 0. Ya, esto es en el eje X, esta variación. Que para que entiendan a qué se refiere esto es lo siguiente. Si yo trazo una recta paralela, ya o trazo una recta en cada una de estas coordenadas, en el 7,45, 7,45, 7,45, y busco una distancia entre esos valores, no va a existir, porque técnicamente todas esas rectas son el mismo valor, ya es la misma línea, no puedo trazar más de una línea en un mismo punto. Ya, por eso pasa que no hay distancia, ya esa variación existiría siempre y cuando exista distancia. En el eje Y sí la vamos a ver, porque de hecho vamos a partir haciendo la figura 1, y vamos a decir, tengo el centroide en el eje Y y el centroide de la figura total. Y ahí tengo una variación. Entonces, esa es la variación, es la que yo elevo al cuadrado y la multiplico por el área de la figura que estoy analizando. Que es el procedimiento que vamos a hacer acá abajo ahora con la figura, o con lo que corresponde a el cálculo del centroide en el eje Y, o esta variación en el eje Y. El área 1, ya lo voy a escribir y al ladito voy a reemplazar los valores. El valor del centroide en el eje Y es 1.025. 1.025. Y el centroide de la figura es 19. Eso lo voy a elevar al cuadrado y lo voy a multiplicar por el área. El área de esta figura es 30.545 por esta variación al cuadrado. Voy a sacar el valor. Ya, les va a dar negativo, pero no se preocupen porque al elevarlo al cuadrado queda positivo. Menos 17.975. Voy a correrlo para acá. Menos 17.975. Esto me va a dar esto al cuadrado. Da 323 por 30.545, nos da 9.869.109. 9.869.109. Esto iría acá, 9.869.109. Hacemos lo mismo con la figura 2. Área 2 por el centroide de la figura 2 en el eje Y es 19. El centroide de toda la figura es 19, por ende esto nos va a dar 0, no es necesario que lo sigan calculando. El área 3, el centroide de la figura 3 es 36.975. 36.975 menos 19, y esto al cuadrado. El área 1 y el área 3 eran iguales, 30.545 por la variación que existe entre estos valores, 36.975 menos 19 nos da 17.975, pero en este caso positivo. Ya, o sea, nos da exactamente lo mismo que en el 1. Ojo, que en este caso, independiente de que lo que esté dentro de la potencia sea positivo o negativo, como el exponente es par, el resultado va a ser positivo.
nos da exactamente lo mismo, 9869.109. 9869.109 y acá el del centro era 0. Ahora, como ya tenemos todos los cálculos, ya estamos en condiciones de sacar la inercia total. Para la inercia total tenemos que tener estas consideraciones. Es decir, para sacar la inercia en el eje X, vamos a sumar, para la derecha en este caso, la inercia del centro de masa en el eje X más la variación que existe en el eje Y. O sea, vamos a sumar hacia la derecha todos estos valores con estos valores. Y para sacar la inercia en el eje Y, vamos a sumar estos valores con estos valores. Ya, entonces vamos a proceder a hacer este cálculo. En el eje X, vamos a partir por la primera. Tengo 10.697 más 9.869.109. Eso nos da 9.879.806. 9.879.806. Primero y tercero son iguales. Por ende, aquí es lo mismo. 9.879.806. Nos queda por calcular la que corresponde a la figura 2, que sería en este caso los 4.477,73 más 0, 4.447.73. Las inercias en el eje Y corresponden a la suma de las inercias del centro de masa más la variación que existe en el eje Y. Como no hay variación en el eje Y, nos quedan los mismos valores que habían en la inercia en el eje Y. 7.264 y 565.108. Estos valores los vamos a sumar hacia abajo. Tenemos 9.879.806 más 9.879.806 más 4.447.73. 4.447.73. Nos da 24.207.342. 24.207.342. Más de alguno de ustedes dirá que los valores son bastante grandes, ya, pero es porque el perfil es muy grande. Ya, también eso hay que tenerlo en consideración. Estamos hablando de un perfil que tiene casi 40 centímetros de altura. 38 de hecho. Entonces no deja de ser una viga muy grande, por eso son los valores tan elevados. En comparación a otros ejercicios donde se van a topar con vigas de 5 o 10 centímetros de altura. En el eje Y tenemos 565.108 por 2 más 7.264. Eso nos da 1137.480. 1137.480. Esto que está acá abajo, que acabamos de calcular, son las inercias totales o las inercias finales. Ya, de nuestro ejercicio. Inercia en el eje X e inercia en el eje Y. Entonces, nosotros colocamos acá como resultado. Inercia en el eje X van a ser 24.207.342 centímetros a la cuarta. Y la inercia en el eje Y son 1.137.480 centímetros a la cuarta. ¿Tiene sentido que la inercia en el eje X sea mayor que la inercia en el eje Y? Sí, porque al ser un perfil muy alto, ya hace que la inercia en el eje contrario sea mucho mayor. Hay mucha más capacidad de giro en el eje X que en el eje Y. Ya. Posterior a esto, nosotros vamos a hacer el último cálculo ya, de nuestro ejercicio, que es el radio de giro. El radio de giro es una relación directa entre la inercia y el área de la figura. De hecho, se calcula como la inercia en el eje que queremos calcular el radio de giro dividido en el área total. En este caso, si quiero sacar el radio de giro en el eje X, van a ser 24.207.342 dividido en el área total, que son 107.533. 107.533. Y a este resultado le saco la raíz cuadrada. Esto me va a dar, usted lo puede ingresar directamente en su calculadora con la fracción o primero hace la división y después lo determina o le saca la raíz cuadrada. 107.533 nos da 15.004 el radio de giro. En el eje X y en el eje Y va a ser la misma lógica, pero con la inercia en el eje Y. Esto nos va a dar, la inercia en el eje Y son 9.869.109
dividido por el área total, que son 107.533. Esto nos da, vamos a calcularlo, denme un segundito, 9.869.100. No, perdón. No son los 9.869, aquí me confundí. Son los 1.137. Ahí hubo un 1.137.480. Estaba considerando el de arriba, porque es la inercia del perfil. Entonces tenemos la raíz cuadrada de 1.137.480 dividido en 107.533. Nos da 3.252. Y ahí tendríamos todo lo que necesitamos del ejercicio. Centroide, inercia y radio de giro, que era lo que nos solicitaban al comienzo del ejercicio. Les solicitan centroide, inercia y radio de giro. Espero que se haya entendido el desarrollo de un ejercicio.